Amados hermanos, quiero compartir con ustedes la hermosa parábola del buen samaritano que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Y dice así: Y he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo la siguiente parábola: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Esta parábola nos enseña algo muy, muy bello, que es la misericordia, el amor a nuestro semejante. No importa las diferencias de raza, no importa las diferencias de religiones que hayan o que hayan habido en ese entonces, porque los samaritanos no eran amados por los judíos, eran reconocidos como mestizos prácticamente. Los samaritanos los encontraban como cruzados, pero los samaritanos también tienen descendencia de las 10 tribus, especialmente de la tribu de Efraín, de la tribu de Manasés y de la tribu de José. Entonces Samaria, que se encuentra muy cerca del monte Gerizim, o sea, el monte Gerizim es parte de Samaria. Samaria fueron los que fueron mezclados un poco entre egipcios, árabes, asirios y trasladados a la capital de Samaria. Ahí el rey de Israel de Onri trasladó la capital a Samaria. Hubieron problemas con los judíos por la cuestión de dónde se debería adorar al Señor Yahweh. Unos decían en el monte Gerizim, los samaritanos, y otros decían en Jerusalén. Entonces de ahí vino el problema también de la pregunta que le hizo la mujer samaritana a nuestro Mesías. Y bueno, tendremos otra explicación para eso, pero el amor debe prevalecer por toda la vida, por toda la eternidad, porque si no hay amor, de nada sirve todo lo demás, ni las profecías, ni las curas, ni el don de lengua, sino que por el amor es que nosotros tenemos que obedecer a nuestro Padre y cumplir este mandamiento, que es un mandamiento de promesa, que es un mandamiento de amor, que es un mandamiento que fue sintetizado por nuestro Mesías, dando 2 mandamientos más, pero que era la síntesis de los 10 mandamientos: que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Entonces, encontramos que esta enseñanza nos da para superar las barreras que existen, porque Yeshua nunca habló sobre el tema, digamos así, de engrandecer las barreras del racismo. Al contrario, más bien él hablaba del amor. Al contrario, él
no atacó también que en esa época se empezaron a ver religiones, las religiones de los samaritanos, por ejemplo, una de la religión mezclada con idolatría, pero que ellos tomaron también la Torá, o sea, los 5 libros del Pentateuco, y cumplieron a cabalidad, y hasta nuestro tiempo que Samaria prácticamente vino a ser como una ciudad un poco pobre, no, de Samaria, que después se le cambió su nombre con el tiempo, porque prácticamente ellos fueron a otros lugares, se fueron a la capital de Israel, Tel Aviv, también a Jerusalén, y así andaron muchos, y bueno, su ciudad no progresó. Pero volvamos al caso. ¿Qué quiso decirle el Señor Yeshua cuando dijo esta parábola? Un hombre descendía a Jerusalén de Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que un sacerdote por aquel camino, viendo, le pasó de largo. Imagínense, vieron una persona herida, una persona maltratada, una persona en el suelo, y siendo un sacerdote de los fariseos, no dieron una mano, no dieron un consuelo, pasaron de largo, como pasan ahora. A veces, hermanos, muchas veces las personas pueden tener accidentes, pueden tener dificultades, están caídos en las calles, o con hambre, o con mucha miseria en su corazón, o con alguna tribulación, y hay muchas personas que no atienden a esta persona, o con necesidades en las cárceles, en los hogares, no hay visitas. Muchos a veces se dedican a criticar a los que van a dar, digamos así, sus ayudas, su solidaridad en las cárceles, en lugares abandonados, en tierras abandonadas. Entonces falta mucho por hacer. Muchas veces muchos conocen a la letra, muy apegados a la letra, como este sacerdote apegado a la letra, pero prácticamente olvidándose de la parte del amor real, de la entrega, de la misericordia que tiene nuestro Señor, nuestro Elohim, nuestro amado Padre es misericordioso profundamente, y mandó a su Hijo por misericordia, mandó para perdón de pecado, para que seamos más amorosos, para que seamos más fieles a Él, para que sirvamos a nuestros semejantes, a los que tienen necesidades. Entonces, también sucedió lo mismo en el versículo 32 del mismo capítulo 10 de Lucas. Dice: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Imagínense un levita de la tribu de Leví, un levita que es quien está entregado al Padre, pero también faltó el amor. Y en muchos pasa lo mismo. No solamente los que están, digamos, apegados al cristianismo, sino también dentro de las raíces hebreas pasa lo mismo. No, muchas veces hay muchas discusiones actualmente. A mí me duele el corazón, me da mucha tristeza ver cómo hay muchas peleas por la doctrina, porque tú dices eso y el otro dice otro. Esta es mi verdad, no, esta es mi verdad, dice el otro. Y así hasta peleas por los nombres, muchas dificultades por aquello. Mas, ¿dónde está el amor en el corazón? Porque todo lo demás es letra. Si bien es cierto, tenemos que nombrar al Padre en su nombre exacto, pero no nos olvidemos que también hay lenguas, hay idiomas, y sin embargo en su nombre correcto, como lo estamos nombrando, como Yeshua, o su traducción Jesús en griego, en español. Bueno, es entendible, pero la gente se queda ahí discutiendo ese problema. ¿Y qué dijo nuestro Mesías? ¿Qué dijo? Dio una enseñanza cuando venga el juicio, cuando vengan las grandes tribulaciones, cuando venga la angustia de Jacob. Él dijo: Señor, Señor, le decían, le reclamaban: Señor, no curamos en tu nombre, no sacamos demonios en tu nombre. Y él dirá: nunca los conocí,
nunca los conocí, rechazó ese nombre, Señor, Señor, Baal, Baal. Entonces, bueno, eso es otro punto, pero mucha gente se está peleando por algo de la letra, pero no están fijándose en el aspecto de la humanidad, de la misericordia del Padre, de dar protección a aquel necesitado, a aquel que es caído, a aquel que es herido, a aquel que no tiene trabajo, a aquel que sufre afrentas, a aquel que sufre humillaciones. Por eso que dio el ejemplo de un samaritano. Imagínense, una persona que estaba confundida. Los samaritanos tienen algunas confusiones, mezclaron la idolatría con la Torá, pero aún así, ese buen samaritano que iba de camino, vino cerca de este despojado, de este que había sido atacado, de este hombre que fue atacado, que fue herido, que fue robado, que lo despojaron, y se acercó y le dio todo su amor. Le dio todo su amor, como dice la palabra en el versículo 34. Dice, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Imagínense, nosotros tenemos que el aceite es el simbolismo del Espíritu Santo. ¿Quién cura? El Espíritu Santo. ¿Quién da amor? Nos dejó un consolador, nuestro Señor Mesías, Yeshua, amado, nos dejó ese consolador, y el aceite significa ese amor, ese consolador, y el vino significa la sangre derramada. El vino es vida, significa también el Espíritu Santo, el amor, que este samaritano, sin conocer totalmente la palabra, sin conocer aún la gracia de nuestro Señor, dio amor, vendó sus heridas, colocó aceite y vino en sus heridas, y lo puso en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces, hermanos, muchos a veces predican la palabra y se olvidaron del buen corazón, se olvidaron del buen samaritano, porque predicar la palabra es bueno, pero también hay que cumplirla. No tenemos que solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Por eso veamos en el versículo 35, que dice así: otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Imagínense, sacó 2 denarios. El símbolo del 2, ustedes saben que es símbolo de unidad, símbolo de solidaridad. Simboliza el amor a los demás, el amor a aquel que sufre. Simboliza comunión, estar juntos siempre. Entonces, de esta manera, todavía se preocupó de darle al mesonero el dinero y de que lo cuide, y que después vendría a completar esa misericordia, pagándole completamente lo que gastase él. Imagínense, hermanos, toco sus corazones, llamo sus corazones para que ustedes practiquen el amor, den a los necesitados. Hay mucha gente en diversos lugares, en las calles, en las movilidades, en los minis, en los buses, que hay gente que por sus miradas se nota que no tienen que comer, por la ropa que visten, no tienen que vestirse. Seamos solidarios, amemos a los demás. Por eso es que nuestro Mesías le hace esa pregunta a aquel doctor de la ley, aquel maestro, aquel rabí, le hace la siguiente pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y responde sabiamente este maestro y dice: el que usó de misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces esta es una enseñanza muy hermosa del gran maestro, del gran rabino, nuestro Señor Yeshua, Jesús, que vino a nuestra tierra para darnos una enseñanza fabulosa, una enseñanza hermosa que todos debemos cumplir. Amén, hermano.
Que el Padre los bendiga a todos, que seamos siempre solidarios y en misericordia y en amor con todos los demás. Shalom, mis hermanos. Muchas bendiciones para todos ustedes. Amén.